Bueno, nos encontramos acá con Fernando Chino Navarro, un hombre de Loma de Zamora, diputado provincial desde el año 2005 y una de las personas fuertes junto a Emilio Pérsico del movimiento Evita y alguien que recorre habitualmente el conurbano bonaerense. Pero antes de empezar hablando de la campaña, ¿cómo has vivido toda esta semana a partir de la operación de Cristina? ¿Cómo lo has sentido en lo personal y a través de la militancia también, no? En lo personal, cuando me enteré de la noticia, el primer impacto fue duro, me generó angustia. Luego, inmediatamente cuando leí el informe y pude superar esa angustia, me di cuenta que no era una situación grave ni de riesgo, más allá que, por supuesto, toda situación de estas características siempre genera un mínimo riesgo. Luego, cuando nos enteramos de la operación, ya estábamos más tranquilos. Y bueno, y ahora que ha sido operada, que el postoperatorio es muy bueno y que ella está de buen ánimo y que pronto ya va a estar en su residencia y en 3 o 4 semanas estará trabajando como siempre, estamos mucho más tranquilos desde lo personal, pero también desde lo político, porque obviamente no es lo mismo la presidenta en acción cotidianamente que hoy guardando reposo y recuperándose de esta operación. Vos sos una persona que caminás bastante a la provincia de Buenos Aires. Estamos a 15 días de las elecciones. ¿Cómo ves? ¿Pensás que esto de la enfermedad de Cristina cambiará los números? ¿Cómo está la realidad? ¿Cómo ves vos a la gente? Si se va a poder revertir lo que pasó en las PASO. Bueno, estamos trabajando para revertir lo que pasó en las PASO. No es una tarea fácil, tampoco es imposible. ¿Por qué pasó lo de las PASO, digamos? Y a mí me parece que nosotros veníamos de una elección rotunda, con un triunfo contundente en octubre del 2011, y lo que ocurrió en el 2012 y parte del 2013 tuvo que ver quizás con decisiones que el gobierno debía tomar, como YPF, tema dólar, tema importaciones, y quizás eso no estaba en la agenda cotidiana de parte de la sociedad, o no veía cómo eso podía incidir en la mejora de su vida, y en algunos aspectos, en los sectores medios sobre todo, se sentían molestos. El tema del dólar generó toda una polémica que para mí no tenía mucho sentido, porque era claro que es una medida necesaria, pero a veces tomamos decisiones, se implementan por ahí no del todo correctamente, porque se van modificando con el transcurso de los días y no siempre las comunicamos bien. Pero también hay otra cuestión, que hubo una ofensiva muy fuerte de los grupos económicos, a través de fenómeno que no solamente se da en Argentina, se da en toda América Latina y en otras partes del mundo, para acorralar, debilitar, con ejes que no siempre son los genuinos, pero que se van imponiendo en el sentido común de la sociedad, como el tema inseguridad, inflación, que por supuesto son cuestiones que existen y que hay que resolver, pero que a veces en un contexto inadecuado llevan a conclusiones inadecuadas. Vos hablaste de inflación, perdón, Dulce, vos hablaste de inflación, y en estas horas se habla de que el tomate está a 60 pesos, cuando la realidad, como uno habla con el productor, se le paga nada al productor. ¿Cómo se puede hacer para combatir cómo podemos combatir este tema de inflación, o cómo que los precios de golpe se van por las nubes, como que un kilo de tomate cueste 60 pesos, ¿no? Bueno, primero es un tema que nos va a llevar tiempo resolver, porque la estructura económica argentina, consecuencia de la destrucción del aparato productivo en los 90 y de la destrucción del Estado, porque no tenemos un Estado con la fortaleza del Estado con el cual por lo menos yo crecí allá en los 60, 70, era un Estado fuerte. Este es un Estado que lo estamos reconstruyendo. Y con una matriz económica donde hay una concentración en manos de pocos, y sobre todo de pocos, muchos de ellos ligados a capitales extranjeros, que hacen que tengamos formadores de precios donde no siempre el Estado puede imponer su criterio, más allá que lo intenta. Hay muchos productos que son 3 o 4 los que lo producen, con lo cual, más allá de que el Estado empuja, brega para poner precios, ajustarlos, limitarlos, terminan manejando el mercado. Eso pasa en el mercado lácteo, pasa en el mercado de la construcción. No obstante, lo que tenemos que profundizar es entender bien eso, que son las causas, para luego poder ir resolviendo, cosa que el gobierno ha ido haciendo, para que esa inflación no afecte
al bolsillo del trabajador, porque cuando una inflación está descontrolada termina afectando el ingreso de los que menos tienen. Más allá de la sensación que tenemos de que eso ocurre y obviamente hay inflación, sí, lo que debemos decir es que hay un consumo en nuestro país, hay una actividad industrial, hay muy baja tasa de desocupación, porque también el gobierno ha decidido calentar la economía. Y acá está el tema de cómo resolvemos la cuestión de la inflación. Si la enfriamos, si dejamos de emitir moneda para bajar la inflación, pero eso también después genera recesión, desocupación, menos consumo, cierre de industrias. Entonces el gobierno va transitando en un mundo que está en crisis, que cuando la presidenta dice que se oculta lo que ocurre en otras partes del mundo, o se lo minimiza o se lo disimula, sí, es para que no podamos apreciar que hay más de 20% desocupados en España, que cuando los trabajadores marchan en Europa es porque los echaron, les bajaron el salario o perdieron derechos, que hasta hace unos meses teníamos que mirarnos al espejo de los países hermanos vecinos porque lo nuestro era viento de cola y que eran los países vecinos los que realmente estaban en buen camino. Y hoy vemos que una de las pocas naciones que está creciendo en este año es Argentina. Según datos propios al 4.5%, según el Banco Mundial al 4%, y es un crecimiento que está basado en el mercado interno. Hay otras naciones hermanas que también crecen, pero crecen en el marco solamente de las exportaciones y generalmente primarizadas, que no es lo mismo que exportaciones con valor agregado y crecimiento con mercado interno. Eso no significa que la cuestión económica esté resuelta, todo lo contrario, pero digo, para volver al principio, inflación. Analizar las causas en el conjunto de la sociedad, porque también tenemos que nosotros reeducarnos y no caer en esa estrategia que desarrollan estos formadores de precios que nos terminan haciendo comprar compulsivamente y no lo que realmente necesitamos y a los precios justos. Y se puede vender artículos de primera necesidad a precios mucho más bajos. Otro día les cuento, incluso los voy a invitar a que vengan a recorrer los mercados argentinos que estamos abriendo. Ya tenemos uno en Lomas y otro en Morón, donde podemos demostrar que vendemos los mismos productos que cualquier otro supermercado, Chino, a menos precio. Volviendo un poco a la campaña, ¿cómo vos crees que Massa está en este espacio, ya no va a estar nunca más? ¿Qué se puede cómo ves para poder ir mejorando parte de este espacio? Cuando uno en transición construye una gran mayoría, esa gran mayoría obviamente involucra un frente muy amplio donde puede convivir Massa con Hugo Moyano, con Alberto Fernández, con otros intendentes u otros dirigentes, y a medida que se van definiendo políticas de crecimiento y para crecer y resolver problemas como la inflación o problemas que tienen que ver con fortalecer la industria nacional, empezamos a generar tensiones con grupos económicos, con privilegios, con poderes. No todos los actores de la política quieren enfrentar esas disputas o esas peleas y prefieren ese concepto del consenso con todos, que quizás le sirva a la política formal, pero no siempre le sirve al pueblo argentino. El consenso en el marco de respetar los intereses y necesidades del pueblo argentino implica tensionar, implica disputar siempre en el marco de la legalidad y la democracia con esos grupos económicos. Yo creo que Sergio Massa, cuando decidió ser candidato a diputado por fuera del Frente para la Victoria, con una aspiración clara de ser presidente, lo que no está mal, es legítimo, eligió un camino que lo aleja del ideario del peronismo, porque se acerca a las corporaciones, sí, por ahí él cuando hace campaña no puede decir nada porque tiene definiciones. A ver, hay que resolver lo de la inflación, chocolate por la noticia. Vamos a resolver lo de inseguridad. En esos conceptos estamos todos de acuerdo. El tema cómo. Y no dice cómo porque si lo explicita empieza a desnudar sus limitaciones o sus nuevas alianzas. Cuando habla fuera de micrófono, fuera de periodistas, con los actores del sistema financiero, de la Unión Industrial, del Grupo AEA, o con embajadas como la de Estados Unidos, empieza a dar definiciones. Ajuste, endeudamiento, volver a la jubilación en régimen privado, habla de un régimen mixto, pero habla de incorporar nuevamente al sistema financiero, al sistema jubilatorio. Está dando vuelta el concepto de evaluación que implica bajar el salario, que es lo que ya planteó Techín,
planteó Renault y planteó Fiat, que son cuestiones que hace a los intereses de los poderosos, porque sobre todo en la industria automotriz se preguntan, por ejemplo, lo dijo Ratazzi, nuestra economía no es competitiva porque el trabajador argentino gana mucho. Claro, él quisiera que ganara como en San Pablo, donde también, porque el mismo trabajo de hacer un auto, igual que en Argentina, el trabajador brasileño gana menos. Mucho menos, sí. Y nosotros no, queremos que nuestros trabajadores ganen más, porque además, cuando yo digo esto, alguno me señala, entre comillas, con alguna razón, y bueno, pero acá en Argentina hay más inflación que en Brasil. Nosotros podemos demostrar que con el salario del trabajador argentino, en este marco de números que tiene los precios en Argentina, el poder adquisitivo del trabajador argentino automotriz o de cualquier otra rama es más alto que de cualquier trabajador brasilero. Por eso nosotros seguimos confiando en el consumo y el mercado interno, y Massa y muchos de sus aliados están dudando. No es que quieren destruir el mercado interno, pero si lo tienen que hacer porque a los intereses de los grupos económicos les interesa, lo van a hacer. Estamos llegando al final. ¿Vos cómo ves esto de que se llame internas dentro del PJ después de las elecciones del 27 de octubre? ¿Te parece bien que haya internas? A mí me parece bien que haya internas, pero si son de verdad. ¿Qué le llamas Y internas, de verdad no? sería por lo menos empezar a afiliar de vuelta, porque si son elecciones para candidatos, eso va a permitir que voten todos. Ahí no se requiere padrón partidario, se va a votar seguramente con el padrón universal, donde puede votar cualquier ciudadano. Pero en las elecciones internas de autoridades, los padrones son mentirosos, están inflados, la mitad de la gente que está afiliada no está afiliada de verdad. Entonces habría que empezar primero afiliación nueva, que el que quiera ser parte del peronismo firme su adhesión a los postulados del peronismo. Y segundo, que discutamos qué entendemos por peronismo. Porque acá se puede ser peronista. Dice, somos peronistas y reivindicamos la alianza con Washington, o queremos devaluar, o queremos plantear una política... ¿Eso sería peronismo también? No. Pero hay quien dice, bajo el nombre del peronismo se destruyó el Estado en los 90, y con el peronismo se le dijo no al ALCA en el 2005 en Mar del Plata, con Néstor Kirchner presidente y Jorge Tayana canciller, junto con Lula y Chávez. Entonces yo quiero saber porque peronismo, como decía Perón, somos todos, pero habría que ver qué significa en términos políticos, ideológicos, doctrinarios hoy ser peronista. Bueno, Chino Navarro, seguramente será el debate que se viene después del 27 de octubre. Te agradecemos haber pasado por Diagonales TV. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.